Vamos a ver entonces hoy lo que es la primera parte de lógica, que es lógica de predicados, ¿sí? La lógica de predicados, vamos a ver un pequeño resumen, ¿no? Una introducción. Y sirve, digamos, se usa mucho en ciencia para el tema este de las justificaciones, ¿sí? De las demostraciones, ¿sí? Sirve, digamos, como para eh, ordenar, ¿sí? el razonamiento y tratar de razonar de una forma correcta, ¿sí? Esa es, formalmente, la definición de lógica es eso, ¿no? Es la ciencia que estudia las leyes para distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto, ¿sí? La lógica de predicado, ¿no? Y después, la otra parte va a ser lógica digital, que es la que se usa en computación o en informática, ¿sí? Para hacer circuitos, todo eso. Bien, arrancamos con lógica de predicados, entonces. Bueno, esto es lo que dije recién, ¿sí? La lógica de predicados, sí, se utiliza en las ciencias para ver el tema de los razonamientos y las teorías, y la lógica digital se utiliza para la electrónica, básicamente. Nosotros vamos a ver que están relacionados, es decir, no es que la lógica digital es completamente distinta a la lógica de predicados, ¿sí? Y por eso damos las dos cosas al mismo tiempo y van a ver que tienen un montón de cosas en común, ¿sí? Incluso ese tema de las leyes lógicas que se utilizan, después las vamos a utilizar tanto, bueno, no vamos a ver la parte de razonamiento, pero si uno haría los razonamientos en lo que es lógica de predicados, las mismas leyes se usan para después, vamos a ver lo que es en lógica digital, todo el diagrama de Boole y todo eso y cómo reducir los circuitos. Bien. Bueno, vamos con una definición, la definición más básica, ¿sí? En la lógica se van a utilizar oraciones que nosotros las vamos a llamar proposiciones, ¿sí? ¿Qué son las proposiciones? Y bueno, son las oraciones que uno puede decir si son verdaderas o falsas, ¿sí? Y acá voy a hacer una distinción entre lo que es una oración y lo que es una proposición. ¿Por qué? Porque puede haber dos oraciones que sean distintas gramaticalmente, ¿sí? Por ejemplo, gramaticalmente cuando digo cuando uno la escribe, pero que sean la misma proposición. ¿Por qué? Porque me están diciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, como a nosotros nos interesan qué es lo que nos dicen, no cómo nos dicen, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, si yo digo, si yo digo el 2, el 4 es par, ¿sí? Y digo 4 es múltiplo de 2, ¿sí? Va a ser la misma proposición, ¿tá? Porque uno sabe que cuando los números son pares son múltiplos de 2, ¿sí? Si no, no sería esa la definición de par, ¿sí? Entonces son dos oraciones diferentes, pero no están diciendo eh, la misma cosa, es decir, son la misma proposición. Bien. Seguimos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en simples y compuestas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si es una proposición simple o una proposición compuesta? Y bueno, tiene que ver con esto de que las proposiciones nos dan información. Si nos dan una sola información, por ejemplo, 2 es par, es una proposición simple, ¿sí? Ahora, si nos dan más de una información, entonces va a ser una oración compuesta. Por ejemplo, si yo digo 4 es par y 5 es impar, ¿sí? Yo ahí estoy dando dos informaciones. Primero que, bueno, que el 4 es par y que el 5 no lo es, ¿sí? Ahora, fíjense que las posiciones compuestas, ¿sí? Están unidas, tienen que estar unidas por algo, ¿sí? En este caso, en el ejemplo de recién, por un i, ¿sí? Porque yo dije 4 es par y 5 es impar, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos conectores? Bueno, se llaman conectivos lógicos, ¿sí? Nosotros vamos a ver 5/6 conectivos, y ahora van a ver por qué digo /6, y los conectivos sirven para conectar diferentes proposiciones simples y hacerlas compuestas, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son esos conectivos? ¿Cuáles son los conectivos que vamos a ver? Ya, como dije, son
1, 2, 3, 4, 5 barra 6. ¿Por qué? Porque la negación no es un conectivo propiamente dicho. Es decir, la negación no es algo que una, dos proposiciones, sino que simplemente les cambia el valor de verdad. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces, tenemos la conjunción, ¿sí? Ahí tenemos el símbolo. ¿Por qué? Porque la lógica es básicamente, creo que al principio lo dije, ¿no? Es un lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces es como aprender un nuevo idioma, el idioma de la lógica, ¿sí? Entonces cada uno de estos conectivos van a tener su simbolización. Las proposiciones también tienen su simbolización. ¿Cómo se simbolizan? Con letras, ¿sí? Después vamos a ver más ejemplos. Mientras se van agregando más gente al baile. Bien, entonces la conjunción es el símbolo, es como una carpita, ¿sí? Une dos proposiciones, P y Q, por ejemplo. Si, por ejemplo, en el ejemplo de recién, P sería 4 es par, ¿sí? Y Q sería 5 es impar, ¿sí? Y están conectados por un I, o sea que la simbolización sería esa que vemos ahí en la tablita, ¿sí? Y se lee P y Q, ¿sí? Después tengo la disyunción, que la disyunción se divide en dos. Una es disyunción propiamente dicho y otra es disyunción exclusiva, que ahora vamos a ver la diferencia. Se hace como el símbolo es una B, ¿sí? Para la disyunción es una B, para la disyunción exclusiva es una B con un palito, puede ser arriba o abajo, ¿sí? La cuestión es distinguirla del símbolo de la disyunción. Une también dos proposiciones, ¿sí? Y se lee P o Q, ¿sí? La disyunción exclusiva, uno puede decir o P o Q, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre una disyunción exclusiva y una disyunción? Y bueno, la disyunción exclusiva es cuando las dos proposiciones que separan no pueden pasar al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, o 4 es par o 4 es impar, ¿sí? Eso es una disyunción exclusiva. ¿Por qué? Porque el 4 no puede ser par e impar al mismo tiempo, ¿sí? En cambio, si yo digo, el 4 es par o es divisible por 6, por decir algo, ¿sí? Bueno, ahí sí puede ser que un número, en este caso 4 no, pero puede ser que otro número sí sea par y sea divisible por 6. ¿Sí? De hecho, el propio 6 es par y es divisible por 6. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre disyunción y disyunción exclusiva? Bien, después tengo la implicación, que la implicación es una flechita, ¿sí? Esto se usa mucho en razonamientos. Bien, la implicación o condicional, ¿sí? Se anota con una flechita, ¿sí? Y se dice si P, entonces Q, o P implica Q, ¿sí? Es el símbolo. Acá vamos a empezar a escribir P, entonces Q, ¿sí? Entonces yo digo si P, entonces Q, ¿sí? Por ejemplo, si si un número es mayor que el otro, entonces la resta va a ser positiva, ¿sí? Si A es mayor que B, entonces A menos B va a ser positivo, ¿sí? Eso es una condición. Entonces, ¿qué hay para decir para esta condición? Bueno, uno dice que la proposición P es condición suficiente y la proposición Q es condición necesaria. Entonces uno puede decir P es suficiente para Q y Q es suficiente para P. Vamos a empezar, digamos, con las leyes básicas de la lógica, que son las tablas de verdad de los conectivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, nosotros queremos saber si la frase es verdadera o falsa, ¿sí? ¿Cómo hago para... y esto, como dice ahí en la filmina, tiene su análogo en la lógica digital, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, para realizar una tabla de verdad de una proposición compuesta, ¿sí? Yo tengo que, primero,
definir las tablas de verdad, es decir, los valores de verdad que van a tener los conectivos, ¿sí? Eso es, como dice ahí, una de las leyes o las leyes básicas de la lógica de predicados, ¿sí? Entonces, voy a tener dos proposiciones, P y Q, ¿sí? Tanto P como Q puede ser verdadero o falso, ¿sí? En este caso, ahora no nos si no nos interesa a nosotros, cuando analizamos la lógica, si realmente es verdadero o falso, ¿sí? Si yo le digo 4 es mayor que 3, por más que yo ya sé que eso es falso, perdón, yo ya sé que eso es verdadero, a mí no me interesa determinar si es verdadero o falso, o sea que yo lo tomo como verdadero o como que puede ser verdadero o como que puede ser falso, justamente. Determinar si es verdadero o falso cada una de las proposiciones es trabajo de la ciencia en sí, ¿sí? No de la lógica. Por eso nosotros vamos a tomar todas las posibilidades que pueda haber, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos proposiciones conectadas por un conectivo, voy a tener 4 posibilidades, que son las que están ahí. ¿Por qué? Porque como dije, si yo tengo una sola proposición puede ser verdadero o falso. Ahora, si yo tengo 4, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Y bueno, perdón, si yo tengo 2 proposiciones, ¿qué puede pasar? Y bueno, como en el primer renglón, pueden ser las 2 proposiciones verdaderas, puede ser que una proposición verdadera sea falsa y la otra sea falsa, puede pasar al revés, ¿sí? Que sean falsas y verdaderas, o pueden ser que las dos sean falsas, ¿sí? Esas son todas las posibilidades o todos los valores de verdad que yo voy a tener, ¿está? Ahora, cada conectivo va a tener su valor de verdad propio, que obviamente va a depender de los valores de verdad de P y de Q, ¿sí? Entonces, el primer conectivo, que es la conjunción, ¿sí? Que vamos a ver, es la I. ¿Cuál va a ser la tabla de verdad del I? Y bueno, cuando los dos y Q sean verdaderas, entonces mi I va a ser verdadero, ¿sí? En los demás casos, es decir, cuando P o Q sean falsos, mi I va a ser falso, ¿sí? Uno puede pensarlo de que decir, bueno, ¿cuándo me están mintiendo a mí? ¿Sí? Si yo les digo, hoy es miércoles y ya es de noche, ¿sí? No los estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles efectivamente y es de noche efectivamente, entonces ustedes van a decir, sí, tiene razón. Ahora, si yo les digo, hoy es miércoles y hay un sol radiante, me van a decir, no, me estás mintiendo. ¿Sí? Está bien, es miércoles, pero no hay un sol radiante. Yo miro por la ventana y está todo oscuro. ¿Sí? Ahora, si yo le digo, hoy es jueves y es de noche, también les estoy mintiendo. Me van a decir, no, no es jueves hoy es miércoles. ¿Sí? Y bueno, y más si yo le digo, hoy es jueves y hay sol, me van a decir, no, profe, usted se tomó algo antes de la clase. ¿Sí? ¿Se entiende cómo más o menos por dónde viene la mano de las tablas de verdad? Ahora, vamos a pasar por la disyunción inclusiva, ¿sí? La disyunción o disyunción inclusiva, ¿sí? Acá pasa al revés que la I, ¿sí? Fíjense que la única forma de que la disyunción sea falsa es que las dos sean falsas, ¿sí? Es decir, yo les voy a mentir solamente si las dos cosas que les estoy diciendo son falsas. Es decir, hoy es jueves o hay sol, ¿sí? ¿Está? Esa sería la única forma de que la disyunción sea falsa, ¿sí? Vamos a pasar por la disyunción exclusiva, ¿sí? Acá la diferencia que hay con la disyunción es que tampoco puede pasar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que la definición de la O exclusiva era que P y Q no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo hoy es miércoles o es jueves, ¿sí? No puede ser miércoles y jueves al mismo tiempo. Entonces, como las dos no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, la disyunción ya es falsa si las dos son verdaderas, ¿sí? Y si alguna de las dos es verdadera y la otra es falsa, entonces la disyunción exclusiva va a ser verdadera. Y si las dos son falsas, obviamente yo les voy a estar mintiendo. ¿Está? El condicional, sí, el condicional, y acá este es uno de los, es bastante complicado de entender, ¿sí? Fíjense la tabla de verdad, ¿va a ser falso? Sí, ahí lo remarqué. ¿Va a ser falso solamente cuando?
Cuando la primera, ¿sí?, es la condición suficiente, es verdadera, y la segunda es falsa. ¿Sí? Esa es la única forma de que el condicional sea falso. Después, todos los demás, ¿sí?, incluso si la primera proposición sea falsa, el condicional es verdadero y yo no les voy a haber mentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como que se tiene que cumplir una condición para que se cumpla la otra. ¿Sí? Pero si esta no se cumple, y bueno, yo no, es como que le doy la confianza al que me lo dijo. ¿Sí? Y lo considero verdadero. ¿Sí? La única forma de demostrar del que el condicional es falso es que la primera condición se cumpla y la segunda no. ¿Sí? Bien, el bicondicional, como es una doble implicación, es decir, yo voy y vengo, bueno, ahí voy a tener dos posibilidades de falso. Que la primera pase y la segunda no, o al revés, que la segunda no pase, perdón, que la segunda pase y la otra no. ¿Sí? Es decir, cuando alguna de las dos es verdadera, es falsa, el bicondicional va a ser falso. ¿Sí? Si son las dos verdaderas o las dos falsas, el bicondicional es verdadero. ¿Sí? Y la negación, fíjense que ahí solamente está negado P. ¿Y qué hace? Cambia el valor de verdad de lo que está negando. ¿Sí? Si ustedes ven, la negación es falsa cuando P es verdadero. ¿Sí? Y la negación es verdadera cuando P es falso. ¿Sí? Si yo estaría negando Q, ¿cómo me quedaría? Y bueno, me quedaría falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Bien. Bueno, las proposiciones, finalmente lo que dice ahí, ¿no? Las proposiciones compuestas pueden tener más de dos proposiciones simples, ¿sí? Conectadas. Y por lo tanto, las tablas de verdad son un poco más complejas de esta de acá. Pero vamos a usar estas para resolver las otras, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace esto. A ver si me anda la presentación. ¿Sí? Las tablas de verdad de los conectivos, entonces dijimos que sí. Bien, vamos por una guía. Lo que vamos a hacer es una guía para ver cómo se simbolizan las proposiciones compuestas, ¿sí? Primero tengo que identificar los conectivos. ¿Sí? Por ahí tengo un ejemplo, ¿no? Si la información no es completa para los compradores y vendedores, hay una falla en el mercado. Una frase, una proposición que yo puedo decir si es verdadera o falsa. Bien, identifico los conectivos, ¿sí? En este caso, yo tengo dos conectivos, ¿sí? Tengo la conjunción, que es el y después yo tengo un sí, ahí adelante. Ese sí implica un condicional, o significa que hay un condicional ahí, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan, el condicional lo definimos con un sí y entonces. Entonces, siempre que aparece un sí, tengo que buscar dónde está el entonces. ¿Sí? Que en este caso, el entonces está representado con la coma. ¿Sí? La coma reemplaza al entonces. ¿Por qué? Porque si yo digo, si la información no es completa para compradores y vendedores, entonces hay una falla para el mercado, la oración no cambia de sentido. ¿Sí? Pasa que uno cuando escribe, a veces no escribe siempre entonces, o mismo a veces la coma puede ser un i, ¿sí? Porque si yo no digo, hoy voy a comprar papa y tomate y verdura y banana y, no, yo digo, compro papa, tomate, verdura, banana y zapallito. Recién el i lo pongo al final, ¿sí? Entonces, todas esas comas reemplazan a los i, ¿sí? Pero es una cuestión de escritura. Que a la hora de simbolizarlas, yo ahí en todas esas voy a tener que tener una conjunción, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué tengo? En vez de la coma, bueno, un entonces. Por lo que dije recién, si yo reemplazo la coma por el entonces, la oración no cambia de sentido, ¿sí? Bien, una vez que identifiqué los conectivos, yo tengo una idea de cuántas proposiciones simples voy a tener. Voy a estar juntando en esta proposición compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tengo dos conectivos, en este caso es una conjunción y un condicional, yo voy a tener por lo menos tres proposiciones simples. Digo por lo menos porque también puedo tener dos o pueden ser la misma, ¿sí? Ahora vamos a ver si
hacemos algún ejemplo de eso. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones simples en este caso? Y bueno, yo tengo tres. Tengo P, que es la información no es completa para compradores. Tengo Q, que ¿qué dice Q? Y Q dice, la información no es completa para vendedores. Lo que pasa es que cuando uno lo dice, lo mismo que recién con la coma. Cuando uno lo dice, no anda diciendo, sí, la información no es completa para compradores y sí, la información no es completa para vendedores. ¿Sí? No va repitiendo todo. Entonces, no lo escribimos, pero es lo que uno quiere decir, ¿sí? Por eso, cuando uno simboliza la proposición Q es, la información no es completa para vendedores, ¿sí? Y finalmente tengo la proposición R que dice que hay una falla en el mercado, ¿sí? O sea que acá tengo una oración formada por dos conectivos y tres proposiciones simples, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo identificado eso, simbolizo la oración que ya básicamente si hago la identificación de conectivos y la identificación de proposiciones simples, ya básicamente que la tengo simbolizada, ¿sí? ¿Cómo se simboliza esa oración? Y bueno, yo la tengo ahí, P y Q, entonces R. ¿Por qué los paréntesis van entre P y Q? Porque justamente, ¿no? Bueno, ahí el condicional me lo está separando la frase, ¿sí? Para que, ¿cuál sería en este caso la condición suficiente? Y ahí yo no tengo una sola proposición como antes que tenía P entonces Q. Ahora tengo dos, tengo un conectivo, tengo P y Q, ¿sí? Por eso digo que las oraciones pueden tener más de dos proposiciones simples, ¿sí? Bien, y una vez que tengo simbolizada la oración, pasamos a ver la tabla de verdad. ¿Qué me indica la tabla de verdad? Y me indica el valor de verdad de la oración dependiendo del valor de verdad de cada una de las proposiciones simples que la componen,